Buenas, este vídeo es una introducción a las fuentes de energía y en él os contaré qué son y en qué dos categorías se clasifican, renovables y no renovables. Empecemos. Lo primero, una definición. Una fuente de energía es todo aquel material o recurso natural del cual yo puedo obtener energía aprovechable. ¿Por qué la distinción? Porque puede ser material, es decir, una sustancia, un producto, un objeto, por ejemplo el carbón, o también puede ser otro tipo de recurso, como por ejemplo la luz del sol o la fuerza del viento. De todos estos materiales o recursos yo puedo obtener energía de alguna manera que puedo luego aprovechar. Es lo que se consideran fuentes de energía. La energía que se obtiene de estas fuentes la puedo utilizar de dos maneras, o directamente, como me están proporcionando la energía, o transformándola en otro tipo de energía más fácil de utilizar. Veamos el ejemplo que he puesto aquí sobre el carbón. Del carbón podemos obtener energía térmica, es decir, yo quemo el carbón y obtengo un calor que me aumenta de temperatura lo que hay alrededor. Esta energía térmica yo la puedo utilizar directamente, como vemos aquí en esta barbacoa, o a través de ciertas maquinarias que se encuentran dentro de las centrales térmicas, transformarlo en energía eléctrica. Aquí tenemos el ejemplo de utilizar la fuente de energía directamente, utilizar la energía a través de transformación. Otro ejemplo, la energía cinética que acompaña al viento. Esta energía, por ejemplo, si vamos en un barco con velas, la aprovecho directamente, la energía cinética del viento se me transfiere a las velas del barco y se mueve el barco, o la energía cinética del viento la puedo transformar también en energía eléctrica. Por ejemplo, con los aerogeneradores, los molinos estos blancos que veis encima de las montañas. Lo más habitual es que, aunque existan múltiples formas de energía, yo utilice mi fuente de energía para obtener de alguna forma energía eléctrica. Esta energía eléctrica es muy fácil, tanto de transportar por cable, como ya sabemos, y además de transformar en otros tipos de energía. Por lo tanto, lo más habitual es que yo de mi fuente de energía, la que sea, obtenga energía eléctrica y una vez ya en el punto de consumo, ya sea mi casa o sea una industria, transforme la energía eléctrica en otras formas. Aquí que tenemos, por ejemplo, la energía eléctrica, la que me viene del enchufe, transformada en energía térmica, aquí en la vitrocerámica, se me está calentando la olla. Energía eléctrica que se transforma en energía lumínica a través de la lámpara. Energía eléctrica que se transforma en energía cinética. Aquí tenemos el ventilador. O energía eléctrica que se convierte en energía lumínica y sonora, como en el caso de los teléfonos móviles o la televisión. ¿Qué tipos encontramos? Hay muchísimos tipos de fuentes de energía, pero las clasificamos normalmente en dos categorías: las fuentes renovables y las fuentes no renovables. Comencemos con las fuentes no renovables. Las fuentes no renovables son aquellas que se encuentran en una cantidad limitada, finita, en la naturaleza, ya que las vamos a ir consumiendo más rápido de lo que se regeneran. Por eso se llaman no renovables, porque no se renuevan, no se regeneran. ¿Vale? En esta categoría encontramos combustibles fósiles, gas natural, carbón y petróleo, y materiales radiactivos. Principal el uranio, también el plutonio. De todas formas, de esto tendréis temas aparte separados, exclusivamente dedicados a estudiar las fuentes no renovables. Aquí simplemente comentar por encima la clasificación. Muy bien, como hemos dicho que son no renovables, es decir, que solo disponemos de lo que ya haya en la Tierra, ya que normalmente tardan, en el caso de los combustibles fósiles, millones de años en formarse, o en el caso del material radiactivo no los podemos producir. Los materiales que tenemos en la Tierra en algún momento se gastarán. Aquí he puesto en esta imagen de la derecha los años estimados que nos quedan de cada una de estas fuentes. El petróleo se estima que se acabe en 40-50 años. El uranio en 70-90 años. El gas natural 60-80 años y el carbón entre 200 y 250 años. Por el otro lado, las fuentes renovables son aquellas que consideramos inagotables, ya bien porque no se consuman como tal,
como los recursos naturales de los que hablábamos al principio, el viento, el sol, las olas, o porque se regeneran en periodos muy cortitos de tiempo, como la biomasa. Entonces, en esta categoría encontraremos la energía solar, proveniente del sol, la hidráulica, proveniente de los saltos de agua, los ríos, los embalses, etc. Eólica, del viento. La biomasa, no sé si la habréis escuchado alguna vez, la biomasa es aquella que proviene de seres vivos, normalmente vegetales, ya sean cultivos propiamente hechos para que sean fuente de energía o, por ejemplo, restos de agricultura. También la mareomotriz es de las mareas, las olas, y la geotérmica, que aprovecha el propio calor del núcleo de la Tierra. Aquí tenemos una pequeña comparación de los 4 principales puntos, tanto de energías renovables como de no renovables. Entonces, por un lado, las energías renovables hemos dicho que se consideran inagotables, en cambio las no renovables son limitadas. Existen las que haya ya en la Tierra, ya que tardan muchísimo tiempo en formarse o no se pueden producir. Las energías renovables son más limpias, me refiero a no contaminan el medio ambiente, ya que, como decíamos, son recursos naturales como el sol o el viento, que eso no produce contaminantes, o los contaminantes que producen son muy poquitos, como en el caso de la biomasa. En cambio, las no renovables son muy contaminantes, porque me están todo el rato generando gases que antes no estaban, gases de efecto invernadero, por ejemplo. O si no, por ejemplo, provocando también la lluvia ácida. Por otro lado, las energías renovables son autóctonas. Autóctonas se refiere a que las tenemos en el propio sitio que las necesitamos. Por ejemplo, la energía del sol a mí me llega esté donde esté. El viento esté donde esté. ¿Vale? En cambio, las renovables no son autóctonas, es necesario importarlas. En España no hay petróleo, no hay carbón, no hay gas natural. Es decir, dependemos de que otros países que sí tienen nos lo vendan. Esto puede ser un gran inconveniente, ya que los otros países pueden decidir no vendérnoslo o, por ejemplo, poner precios muy altos. Es decir, siempre tenemos esa dependencia de otros países. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, en cuanto a energías renovables, hay que invertir en infraestructura y en energías no renovables ya existen las infraestructuras. Llevamos muchos años utilizando no renovables, entonces toda nuestra industria, la refinería, la forma en que nosotros consumimos, por ejemplo, la gasolina, los pequeños motores, todo eso ya está establecido para las no renovables. En cambio, para utilizar energías renovables hay que invertir, hay que poner mucho dinero, por ejemplo, para poner placas solares. Por ejemplo, para poner los aerogeneradores que decíamos. Muy bien, esto puede ser el gran inconveniente por el cual no se están utilizando más energías renovables a pesar de sus múltiples ventajas. Para acabar con esta presentación, os he puesto datos sobre el consumo mundial de fuentes de energía y sobre el consumo de España. Son del año 2018 porque no he encontrado datos fiables y tan bonitos de este año, pero se ve claramente la tendencia. En cuanto a las fuentes de energía a nivel mundial más utilizadas, siguen siendo las energías no renovables. Como vemos, petróleo, gas, carbón y la energía nuclear son estos colores de aquí, ocupan básicamente casi todo la gráfica, ¿no? Casi toda la gráfica. En cambio, aquí hidráulica, que aunque sería renovable, la han querido separar, supongo, para que se vea más que la hidráulica tiene gran peso. Hidráulica y renovable ocupan muy poquito, el 10,8%. En cuanto a la tendencia, esto es cuánto ha aumentado desde en 2018 en función a 2017, vemos que en general ha aumentado un 2,9%, es decir, cada vez en el mundo se consume más y más energía, pero por lo menos el dato halagador es que está subiendo mucho más las renovables que las no renovables. Aunque aún así siguen subiendo, que sería una mala noticia. Veamos los mismos datos para España. En España se usan más renovables en comparación al mundo, antes era un 10,8%, ahora renovable e hidráulica sería un 16,9%, que ya es más
que en el resto del mundo, pero aún así siguen ganando las no renovables. Además, con gran diferencia. A pesar de que en España no dispongamos de yacimientos ni de petróleo, ni de gas natural, ni de carbón fiables. Algo hay, pero no se suelen utilizar. Y tampoco tenemos nuclear. Es decir, todo esto que estamos utilizando, en realidad lo tenemos que importar de otros países. Si miramos la tendencia, aquí igualmente hay noticias halagadoras. Vemos que ha disminuido el consumo de gas, el de carbón y el nuclear, y que ha aumentado muchísimo el de energía hidráulica y un poquito el de renovable. El consumo total ha aumentado un poquito, pero ¿qué vemos a diferencia de los datos anteriores? Que a nivel mundial el CO2 había aumentado un 2%, pero en España las emisiones de CO2 están bajando. ¿A qué se debe esto? Si el consumo de energía sube y este baja. A que en España se está optando por energía más limpia, energía renovable. Es una buena noticia, pero a nivel mundial sigue siendo una mala noticia. Muy bien, espero que os hayan quedado claras las fuentes de energía y que no tengáis ningún problema al hacer el cuestionario. ¡Hasta luego!